Ok, entonces... ok. Bueno, una vez más retomamos los trabajos del seminario de metapsicología y epistemología del psicoanálisis. El día de hoy es nuestra última sesión. Hoy concluimos con estos trabajos que al menos personalmente han sido muy gratos y muy interesantes por el grupo que se logró armar. Vamos a terminar de revisar la última coordenada de la metapsicología. Antes de empezar eso, me gustaría que compartiéramos una especie de recapitulación que nos sirva para delimitar un poco qué es lo que nos llevamos, ¿no?, de este seminario. En primer lugar, revisamos los aspectos principalmente genealógicos de la constitución del saber psicoanalítico, y en las primeras sesiones, particularmente a partir de las investigaciones del filósofo Michel Foucault, vimos cómo lo que él llama episteme, que es un sistema de condiciones de posibilidad del conocimiento, fue modulando en su interior en lo que llamamos como el pensamiento occidental. Revisamos de forma muy esquemática cómo del pensamiento renacentista hubo una especie de modulación hacia el pensamiento clásico, y a su vez cómo el pensamiento clásico sufrió una modulación hacia el pensamiento moderno, en el cual, a través de girar de la reflexión sobre el infinito, volcada principalmente en la figura de Dios, hacia la finitud, a través de este giro epistemológico, cambió la atención de lo infinito a la propia finitud. Y este gesto en la historia de la filosofía inauguró una nueva forma de saber, que es el pensamiento moderno, en el cual surge por primera vez la posibilidad de la existencia de lo que hoy entendemos por ciencias humanas. A través de la reflexión sobre la finitud, se inaugura el campo de la antropología, de la ciencia del humano, de lo humano, y como un virus, ¿verdad?, se coló en ese giro asimismo la posibilidad de pensar en el inconsciente, dado que esta entidad finita en sí misma, pues está rodeada de una infinitud, de algo que trasciende esa finitud, y en los nudos de intersección de todas las formas de trascendencia, pues se genera un espacio vacío, una virtualidad hueca, que es lo que entendemos por inconsciente, y que Foucault le llama la existencia del hombre, ¿no?, la existencia del ser humano. Entonces, en un primer término vimos a grosso modo este pasaje, y aprendimos un poco cómo es que se fueron constituyendo esas condiciones de posibilidad de las ciencias humanas, y a partir de ellas las mismas condiciones de posibilidad de lo que es el psicoanálisis, en particular la metapsicología, que sería el
dispositivo teórico de esta disciplina. Posteriormente revisamos un poco, o intentamos definir qué es esto de la metapsicología. Vimos que el psicoanálisis, en tanto disciplina, debíamos entenderla como tres cosas distintas, a saber, una metodología de investigación de procesos inconscientes, una clínica, por otro lado, sí, una forma de terapia, una vía terapéutica para afecciones psíquicas, y por último, una serie de conceptualizaciones en torno al fenómeno de la psique humana, es decir, que también es una teoría, y vimos que la definición más general de la metapsicología, para que podamos llevarnos esto, es la superestructura teórica que va a articular estos tres aspectos heterogéneos que constituyen la disciplina o el quehacer del psicoanálisis. Además, vimos una definición más extendida en la que a partir de la obra de los autores que revisamos, vimos que uno de ellos define la metapsicología desde sus aspectos o funciones. La primera función era la metapsicología como una forma de psicología que trasciende el mismo objeto tradicional de la psicología, que era la conciencia, y que lleva la reflexión más allá, hacia eh, lo inconsciente, ¿no? De la conciencia a lo inconsciente. Entonces, en primer lugar, por metapsicología vamos a entender la psicología que rebasa el objeto tradicional de la misma, que es la conciencia, y se va hasta la dimensión inconsciente. En segundo lugar, vimos lo que estuvimos llamando la definición formal, que sería la función de exposición que el mismo Freud ofrece, que es entender la metapsicología como cualquier descripción de un fenómeno psíquico, sí, solo si está dado desde los puntos de vista tópico, dinámico y económico. Entonces, esta definición, que a su vez es la más práctica, la más operativa, es en la que hemos explayado para entender a profundidad qué es esto de la metapsicología. Y por último, vimos una tercera función o aspecto, que es la metapsicología como vía o método de especulación, ¿no? Es una forma de especular que viene a ser una hibridación, un híbrido entre la especulación filosófica y la indagación científica. Es una forma de maniobrar entre estas dos vías de saber o de persecución del saber, y que en una posición intermedia pues trata de navegar entre estas dos vías paralelas. Comentamos a su vez que la metapsicología como forma de saber representa, voy a hablar en presente, un problema para la epistemología. Revisamos un poco a detalle, incluso desde una vía formal, silogística, cómo es que llegamos a esta conclusión. Y para comprender a profundidad los detalles de la aporía o la paradoja que representa el psicoanálisis como forma de saber, nos aventuramos a precisar sus elementos constitutivos, y para eso abordamos el segundo aspecto, la segunda función, que es la vía de exposición. A partir de ahí, empezamos a revisar las tres coordenadas de esta forma de exposición: la tópica, la dinámica y la económica. En las sesiones pasadas revisamos la tópica en primer lugar como punto de partida,
y a partir de ahí dilucidamos una serie de conceptos afines a esta coordenada, por un lado, y por otro, la genealogía epistemológica de esos conceptos que constituyen esa coordenada. Y realizamos el mismo ejercicio en la sesión pasada, revisando la coordenada dinámica. El día de hoy, ya para cerrar, vamos a terminar de ver la última coordenada, como comenté, que es la económica. ¿Alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario que realizar sobre lo visto hasta ahora? Siendo así, vamos a comenzar con este cierre, con la última coordenada. Y bueno, lo primero que me gustaría comentar es que en esta coordenada, en la económica, vamos a ver de forma un poco más clara por qué el psicoanálisis, si se afirma como una forma de saber, a la vista del resto de formas de saber, en particular las más alejadas de las ciencias humanas, las ciencias llamadas naturales o positivas, empíricas, que son más cercanas a la matematización, van a desconfiar un poco del psicoanálisis, pero no un poco, mucho, van a desconfiar mucho del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la económica aborda nada más y nada menos que el problema de la cuantificación, ¿sí? Sabemos que la cantidad, ¿sí? La capacidad de asignar unas cantidades a los fenómenos que abordan las teorías científicas, pues son su rasgo distintivo. ¿Sí? Es el sello de la ciencia, su formalidad, su capacidad para conceptualizar matemáticamente sus fenómenos. Y ese abordaje, esa forma de aproximación matemática presupone cantidades, ¿sí? Presupone la capacidad de mesurar, ¿sí? De medir. Entonces, la medición va a ser el punto medular de la coordenada económica y que va a ser, digamos, el dolor de cabeza, ¿no? De la metapsicología. Para inaugurar esta exposición, voy a leer directamente al autor, un poco en extenso para introducirnos. Dice, el aparato psíquico está destinado a pensar un funcionamiento. Ahora bien, este obedece a principios, los que son por su parte la base de la economía de la máquina psíquica. Se habrá de recordar la inspiración termodinámica de la explicación metapsicológica. Este implica, por consiguiente, el que se tome en cuenta el desplazamiento de las cantidades. Todo proceso tiene un costo, lo que obliga a pensar en términos de gasto. El punto de vista económico de la metapsicología consiste en, dice Freud, la tentativa de seguir los destinos de las magnitudes de excitación, una magnitud es una cantidad, y a obtener una cierta estimación, una medida relativa de ellos. A falta de un cálculo, se trata en todo caso de evaluar los flujos de fuerzas que entran en juego en la dinámica psíquica. Entonces vemos una continuidad entre la dinámica y la económica. ¿Sí? Habíamos dicho que en la dinámica, nuestro punto de enfoque iba a ser el despliegue de fuerzas, que es un requisito, un imperativo de la epistemología que hereda Freud y a la cual se suscribe. Entonces, en ese flujo de fuerzas se presupone, como dice el autor, una serie de costos, de gastos, ¿sí? Ese fluir de la energía presupone un gasto de energía, ¿sí? Tiene un costo, no es gratuito,
Y entonces vemos cómo se requiere una continuidad de un enfoque dinámico, un enfoque económico. Aquí la clave es esto último, en el que a falta de un cálculo, ¿sí? Como no tengo yo un objeto al cual yo pueda ponerle una reglita y medir de aquí a aquí, de allá a allá, con exactitud, me es imposible calcular. ¿Sí? Se resiste esa invisibilidad a un proceso de modelamiento aritmético o matemático. Y entonces lo que me queda una vez más, pues es la vía de la especulación, que Freud va a encauzar como una evaluación de los flujos de fuerzas que están en juego en la dinámica del aparato psíquico. Este es, digamos, el meollo, ¿no? ¿Cómo si yo no puedo contar, cómo si yo no puedo medir, cómo puedo demostrar de manera evidente, objetiva, la veracidad o la viabilidad de mi conocimiento, de mi saber? Esta es la reflexión epistemológica de fondo y que ha aquejado al psicoanálisis de su origen a la fecha. Una vez más, lo que vemos cuando analizamos a detalle es que se pasan desapercibidos aspectos y detalles clave que de alguna forma, o bueno, este sería el debate, si es así o no, vienen a justificar eh, ese salto de la medición a la especulación, ¿no? Sobre todo cuando se trata del aspecto más crítico, o no encuentro la palabra que quiero usar, no es importante, más peligroso, ¿no? En el sentido de que es, digamos, el umbral entre lo que usualmente se entiende por saber científico y lo que no. Eh, Dice el autor, desde el inicio aparece esta importancia del factor cuantitativo. Lo prueba el hecho de que se inaugura en calidad de primera noción fundamental mediante el concepto de cantidad. El problema de la cantidad se conforma a partir de la función de descarga y correlativamente de vínculo freno de la descarga. Esta economía está ligada a la concepción misma de la pulsión, en su origen, la excitación. Se trata de una suma de excitación, función de las excitaciones internas a las que no es posible escapar mediante la huida. Eh, Retomando un poco lo que hablamos la sesión pasada sobre el concepto de pulsión, habíamos dicho que es una excitación interna, que a diferencia de la excitación externa, el cuerpo, el organismo, se ve imposibilitado para recurrir a los mecanismos de huida, ¿sí? Uno no puede escapar de las excitaciones internas, sino que a diferencia de un estímulo visual, por ejemplo, que fue redundantemente el ejemplo que utilizamos, el organismo simplemente puede cerrar los ojos o voltearse o alejarse y de esa forma puede huir de esa excitación. Por el contrario, las excitaciones internas pues se rehuyen a este mecanismo, ¿no?, de huida. De ello desprende todo lo que vimos de los mecanismos de representación, de la ligazón a un objeto, eh, del flujo de afecto, que bueno, en todo ese entramado iba a conducir al mecanismo primario de defensa, que es la represión, fue lo que analizamos la sesión pasada,
Y así se constituye de alguna forma la dinámica del aparato psíquico. Entonces, esa excitación, esa suma pulsional implica la necesidad de una liberación. Y en ese sentido habíamos dicho, pues eso requiere una acción del aparato y esa acción es lo que constituye el dinamismo del aparato. Y ahora lo que estamos viendo es que esa acción no es gratis, tiene un costo, ¿sí? Digamos, metafísicamente, pues hay que cobrar esa acción, ¿sí? No es gratuita. Hay que hacer un gasto, en este caso energético, para poder producir esa acción. Y es aquí donde llegamos a la noción clave de la económica, que es la energía psíquica, que como habíamos comentado, está intrínsecamente ligado a la noción de pulsión. Dice el autor, aquí interviene una dualidad esencial, dice Freud, la investidura del deseo hasta el grado de la alucinación, el pleno desarrollo de placer que implica que la defensa se utilice plenamente, los designamos con el término de procesos psíquicos primarios. En cambio, los procesos que únicamente son posibles mediante una correcta investidura del yo y que representan una moderación de los anteriores, los designamos como procesos psíquicos secundarios. Esta oposición organiza la oposición entre energía libre y energía atada y correlativamente la del proceso primario y secundario. Bueno, aquí, sin más, eh, compartí una serie de nociones que la gente afín, digamos, al psicoanálisis a lo mejor está más familiarizada, pero que en general requerirían de una explicación breve. Por procesos psíquicos primarios, Freud entiende aquellos en los que la energía psíquica circula de forma libre y los contrapone a los procesos psíquicos secundarios en donde la energía está ligada a un objeto. Y aquí tenemos que recurrir a los conceptos económicos, no sé si de llamar fundamentales, pero básicos, que es la investidura y la catexia, que de hecho aquí lo comenta. La investidura del deseo tiene que ver, la investidura es el proceso mediante el cual la energía pulsional se liga al objeto de representación, ¿sí? Es decir, a un objeto A de representación se le inviste la energía pulsional que en psicoanálisis vamos a llamar líbido, que es un concepto que también que también trascendió, digamos, en el mainstream, en la cultura pop, y también tiene su acepción vulgar, ¿no? Popular. Cuando hablamos de líbido, pensamos en una especie de estímulo sexual. Pero retomando las desmitificaciones que hemos estado realizando, ¿no? La depuración de los mitos populares alrededor de los conceptos del psicoanálisis, pues vamos a hacer una extrapolación, perdón, a, a las concepciones económicas y básicamente pasa lo mismo. Efectivamente, la libido que es lo que entendemos por la energía subyacente a las mociones pulsionales,
como vimos, son los estímulos endógenos propias de la psique humana. Es de carácter sexual, pero entendido más bien como una energía psicosexual. Es decir, en el sentido que lo abordamos en las sesiones pasadas. Parece que Arnoldo ya se logró instaurar en Y ya esta llegué. alternativa. Hola, Hola, Arnoldo. ¿qué onda? Sí, sí, tuviste acceso, ¿no? Este rato. Sí, he estado escuchando. Muy bien. Entonces, continuando, em, es esta energía libidinal la que va a funcionar como categoría pues, energética, subyacente, como comenté, a las emociones pulsionales, que va a ser la que caracteriza el proceso económico. ¿Sí? El proceso de investidura consiste en cargar de esta energía libidinal a un objeto de representación. ¿Sí? Y cuando uno carga de esta energía libidinal, lo que se hace es que la pulsión se liga al objeto, ¿sí? Que como habíamos visto es el mecanismo, por decirlo así, análogo al mecanismo de huida para estímulos externos, pero en este caso para estímulos internos. Entonces, en los procesos primarios, esta energía libidinal, pulsional, circula libremente y en el caso de los procesos secundarios, para que la energía circule primero debe ligarse a un objeto de representación, de tal forma que no hablamos de energía libre, sino de energía atada. Los casos por excelencia de los procesos primarios los explica Freud mediante los conceptos de desplazamiento y condensación, y básicamente es que en un proceso en el mecanismo de desplazamiento, lo que ocurre es que la energía se redirige de un objeto eh, que es de alguna forma desagradable o insoportable hacia un objeto pues más tolerable, digamos. Y la condensación es una especie de entrecruzamiento de varias representaciones, ¿sí? O más bien de líneas asociativas, más que representación, porque la representación sería más propia del proceso secundario. Entonces lo que encontramos en la condensación es que se entrecruzan un conjunto de series asociativas de la energía y en el nudo, en el entrecruce de todas esas líneas de asociación, se condensa, ¿no? Redundantemente la energía. Entonces tenemos algo así como una suma de flujos de energía libidinal. Los casos concretos más claros pues son el sueño, ¿no? Cuando en el sueño vemos un contenido manifiesto, un objeto concreto que viene a ser un entramado súper simbólico, ¿no? O súper representativo, en el que la energía no está ligada a un único objeto, sino que fluye de manera libre entre varias líneas de asociación. Entonces, una misma figura onírica va a algo así como representar muchas cosas, ¿no? Una suma de muchas cosas. Por el contrario, en los procesos secundarios, la energía libidinal liga, o por medio de esta energía, la pulsión se liga a un objeto
a través de la investidura. Si se le inviste a a un objeto con libido. Y la catexia sería, digamos, una forma de asignar más energía a, a esa misma relación de objeto, esa misma atadura, de tal suerte que lleva a otras formaciones como la contrainvestidura, por ejemplo, en el que se le asigna a ese mismo objeto pulsional un plus, ¿no? Un extra de energía libidinal, por lo cual la excitación se aumenta y se amplifica la necesidad de descarga. Todo esto, esta economía psíquica, esta economía pulsional, hay que entenderla, comprenderla desde los principios más básicos de los que parte Freud, que son estos mecanismos de huida del organismo. Porque recordemos que toda la mitología pulsional emana de concepciones muy biológicas, ¿no? Muy ligadas a la ciencia natural, como se caracteriza la investigación freudiana. Entonces, lo que está en el fondo es la noción muy básica de Freud de que el organismo, cuando percibe una excitación, en este caso interna, psíquica, o que conduce a la actividad psíquica, más bien, se genera un estado de tensión en el organismo. Y ese estado de tensión, según el principio de conservación o de continuidad, requiere o demanda una descarga de esa energía. Y esa excitación, esa tensión y descarga constituyen los dos polos que fundamentan la actividad de la economía psíquica, que son los principios de placer y displacer. La tensión, la suma de excitación orgánica, pulsional, genera displacer. Y el proceso de descarga genera, Freud así define el placer, ¿no? Cuando esa excitación se descarga y se anula la tensión generada por la misma y se regresa al estado original. Entonces, la dinámica, digamos, regresando a la coordenada previa, pues está entrelazada por estos mecanismos. Entonces, lo que observamos es cómo se van entretejiendo correspondencias entre la tópica, la dinámica y la económica. Los procesos primarios, por ejemplo, en donde la energía circula de forma libre, estarían más ligados en términos tópicos al sistema inconsciente. Y los procesos secundarios, pues a los sistemas preconsciente y consciente. Del mismo modo, el principio de placer ya desarrollado viene a oponerse a un concepto que introduce Freud más adelante, que es el principio de realidad. Y es como el yo, el ego, debe valerse para alcanzar el principio de placer, pero tomando en cuenta las exigencias que le impone la realidad del mundo exterior. Entonces la descarga pues ya no es directa, sino que el yo debe valerse de una serie de rodeos, de maniobras, para, atendiendo las exigencias del mundo real, lograr el objetivo último, que es la descarga de la tensión.
Y una vez más, el principio de placer estaría más vinculado, en el caso de la segunda tópica, a la instancia del ello, y el principio de realidad, pues estaría más cercano a la instancia del yo. Entonces, vamos viendo ya cómo se van entrecruzando las tres coordenadas, la tópica, la dinámica y la económica, para constituir un sistema reflexivo que da cuenta de una forma más global y más amplia sobre el acontecer de los fenómenos psíquicos. ¿Alguien tuviera alguna pregunta o algo que opinar sobre esto? Muy bien. Entonces, dice la metapsicología le otorga a Brouwer la paternidad de esta hipótesis de la existencia en la vida psíquica de dos estados de energía de inversión en un estado tónicamente ligado y un estado de energía libremente móvil tendiente a la descarga. Pero lo hace para entregarlo a la reflexión metapsicológica como problema. Dice Freud, creo que esta distinción representa hasta hoy nuestra opinión más profunda respecto a la naturaleza de la energía nerviosa, y no veo cómo sea posible evitarlo. Tendríamos una urgente necesidad a fin de representarnos las cosas desde el punto de vista metapsicológico, aun cuando se trate, en ese caso, de una empresa todavía demasiado arriesgada, de proseguir la discusión sobre este punto. Y comenta son sobre esto, lo que significa que lo económico sigue perteneciendo al orden del postulado que sostiene la descripción, hasta que la metapsicología haya podido apoderarse de él como pregunta. Es de esa manera como es preciso entender la expresión principios del devenir psíquico. El principio mayor de la cronología psíquica es el principio de placer, que se especifica bajo el efecto de la renuncia en principio de realidad. Todo lo que sucede se produce por consiguiente en el psiquismo según dos principios, o más bien, según ese principio con doble forma. Es en ese sentido, si se prefiere, lo que hace funcionar la máquina psíquica, a menos que no se funcionalice ese proceso. El principio de placer, entendido como esta necesidad de la descarga de la atención, organiza la psique según un principio homeostásico de regulación mediante el más bajo mantenimiento posible del nivel de la excitación. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que el principio de placer o esta homeostasis a la que tiende por, por principio de conservación el sistema psíquico, lo que busca es economizar su actividad, hacer el menor gasto posible de energía para mantener o conservar su estado base, ¿sí? Que es un estado sin excitación. Escribe Ozón sobre la economía pulsional. Es de esa manera como la pulsión, que se manifiesta como fuerza constante y como medida de la exigencia de trabajo que se le impone a lo psíquico, como consecuencia de su vínculo con lo corporal, trae consigo una economía de inversión representacional y de descarga afectal, ¿no? Retomando las nociones de representación y afecto que analizamos en la coordenada dinámica. La noción de quantum de afecto es en este caso reveladora, especie de cantidad que es preciso postular como sustrato de las transformaciones del afecto. Esta definición económica, hay que señalarlo, rompe con una concepción cualitativa del afecto. El quantum de afecto corresponde a la pulsión, dice Freud, en la medida en que ésta se ha desligado de la representación y encuentra su expresión adecuada a su cantidad en procesos que se nos hacen sentibles como afectos. Sí, habíamos dicho que el afecto, la afección, el sentimiento,
es la expresión cualitativa de la representación y que se manifiesta cuando se genera la descarga de la misma, ¿sí? La descarga energética de la misma. En ese sentido, aquí Freud es donde entrevé una transición de lo cualitativo a lo cuantitativo, ya que esa expresión o la pulsión más bien, ya que se ha desligado de la representación y ha manifestado esa afección, eh, encuentra su expresividad a esas cantidades que corresponden a las manifestaciones de los afectos. ¿Sí? ¿Alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario? Pues Eh, sí, hay, Gibran. hay, espérame, se me hace un poco eh, nebuloso, un poco eh, esclarecer cómo se liga eso del afecto o de las cantidades que generan cantidades en la energía provenientes de una representación. Digamos, es como la Cuando, lógica. cuando la energía se libera de la representación, cuando se desliga, se manifiesta como afecto. Y los afectos, a diferencia de la representación, son expresiones sensibles. Y es en esa sensibilidad en donde se cuela el factor cuantitativo. Okay. ¿Sí me expliqué o no quedó muy claro? Sí se explica. Okay. Es cuando quedan entonces afectos libres. Eh, La, la afección siempre, digamos, si se quiere ver así de una forma muy rudimentaria o burda, eh, la liberación de la atadura, de la pulsión a la representación. Y es en esa desligación donde se manifiesta como afección, y esa afección siempre se expresa de manera sensible, siempre es un sentimiento, uh-huh. sea una sensación, una emoción y demás. Y es ahí donde entra la cuestión del costo y el gasto y donde se habilita la dimensión para pensar en términos económicos, al menos como lo entiende Freud. ¿No? Ok. Entonces dice, la, la máquina está regida por el principio de inercia, que hace que las neuronas tiendan a deshacerse de la cantidad y en consecuencia a mantenerse lo más cerca posible del estado cero, ¿no? Lo que habíamos dicho de la homeostasis. El aparato psíquico primitivo está regulado por la tendencia a evitar la acumulación de excitación, o sea, la tensión, y a mantenerse hasta donde sea posible sin excitación. Ahora bien, eso habrá de preciarse bajo la forma del principio placer-displacer, regulado por el aparato psíquico, o sea, la evacuación de la tensión displacentera. ¿Sí? Siempre hay que descargar la excitación acumulada para que el sistema transite de un estado de displacer al de placer. ¿Sí? Sería el mecanismo de homeostasis. Correlativamente, es el principio de constancia lo que hace que el aparato psíquico tenga una tendencia a mantener la cantidad de excitación presente tan baja como sea posible en este, o al menos a mantenerla constante. Este principio, el de constancia, puede ser considerado a su vez como el fundamento económico del principio de placer, en el momento mismo en que Freud piensa aún más allá de ese principio. También puede ser enunciado como principio de nirvana, es decir,
como tendencia a la constancia, a la supresión de la tensión de excitación interna. Pero precisamente la sexualidad da pruebas de que se busca un ascenso de la excitación. Si existen tensiones acompañadas de placer y relajaciones displacenteras, el principio de nirvana no podrá ser acreditado por la metapsicología de lo sexual. La noción de económico está finalmente destinada a pensar la economía del placer. Este es efectivamente indefinible en sí mismo, cualitativamente, pues solo puede ser enfocado a través de las nociones de repetición y de cantidad. Así, una misma excitación, según su relación con el tiempo, puede virar al dolor o al placer. O sea que siempre hay dos polos a los que eh, el gasto de la energía libidinal o pulsional va a ir dirigiéndose, ¿no? Placer, displacer, y es esta estructura lo que va a sostener la lógica económica del sistema, ¿sí? La lógica en la que se van a dosificar los gastos y los costes que presupone la dinámica del mismo sistema. Dice el autor, sería un error considerar a la economía como un parámetro simplemente teórico. En el momento de interrogarse respecto a las condiciones que hacen que un individuo hasta ese entonces saludable se enferme, es decir, se hunda en la neurosis, la psicopatología confirma la importancia del factor cuantitativo, que no puede ser desdeñado para dar cuenta del paso a la neurosis. No existe paso a la neurosis sin una cierta elevación de la libido que agrava las condiciones de la frustración, que hablábamos, ¿no? de la catexia. Conviene además subrayar que no se trata de una cantidad absoluta, sino de la relación entre el quantum activo de libido y esta cantidad de libido que el yo activo individual puede dominar. O sea, que es relativa, no es absoluta, es relativa a la capacidad que tiene el sistema para manejar ciertas cantidades de esta energía. Es decir, mantener bajo tensión, sublimar o utilizar directamente. De tal modo que una elevación relativa, como les decía, de cantidad de libido, podrá tener los mismos efectos que una elevación absoluta. Es en los casos de cambio aparentemente endógeno, sin relación con una modificación del mundo exterior, en donde habría razones para postular el valor de causación del factor cuantitativo, que adquiere entonces eh, todo su relieve. Entonces, lo que estamos viendo es cómo en esta coordenada de la metapsicología, que es la económica, vamos viendo cómo esta energía psicosexual presupone una lógica que va a estar vinculada siempre a la médula que va a ser el principio de placer, ¿no? O a la necesidad del organismo de hacer esta descarga de esta suma energética que genera un estado de tensión que Freud define como displacentero. Entonces, lo que tenemos aquí, a partir de esta salida un poco especulativa, es que hay que dar cuenta de dos conceptos que van a ser problemáticos para el saber freudiano, que es el de cantidad y es el mismo concepto de energía. Y para revisar esto, habría que ver un poco a detalle la forma en la que Freud hereda estas nociones y ver un poco cómo es que las va a articular en su propia producción teórica y que va a ser lo que caracteriza particularmente o lo que le da la particularidad al saber del psicoanálisis, a esta forma de saber que, como hemos comentado insistentemente, pues resulta en última instancia problemática. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre lo que hemos revisado hasta ahorita? ¿O alguien tuviera alguna pregunta?
Solo quería preguntarte de dónde estás leyendo ahorita. Ahorita estamos leyendo el libro La Metapsicología, el capítulo eh, ay, espérame, 4, la cantidad o el factor económico. Gracias. Bueno, entonces, para introducirnos a la parte genealógica, hay que ver un poco el paso de las ideas hasta que llegan a Freud, o de dónde llegan a Freud y cómo se fueron configurando. Esta necesidad de la cantidad va a venir de, digamos, por un frente, y el de la energía va a venir por otro, pero vamos a ver cómo en realidad están ligados y cómo se articulan en la producción original del saber psicoanalítico que articula Freud. En primer lugar, para abordar la cuestión de la cantidad, tendríamos que remontarnos al mismo siglo XIX, en el momento en el que la psicología está buscando salir de las llamadas filosofías naturales para constituirse en una ciencia positiva, en una ciencia empírica propiamente. Y para abordarlo históricamente, digamos, tenemos que remontarnos a una figura que ya habíamos platicado de ella, que es Wilhelm Maximilian Wundt, que es un psicólogo alemán que, como habíamos comentado en una sesión previa, es el autor, es el científico que inaugura la llamada psicología experimental o psicología de laboratorio. Y esta pretensión, Wundt la va a fundar en precisamente el imperativo de la cantidad, o dice él, la cantidad y el peso, o sea, medir y pesar, es lo que constituye la garantía del saber científico, dado que en esas magnitudes, o más bien en las constancias de esas magnitudes, de esas medidas, de esos números, podemos encontrar inmersas o escondidas las leyes de la naturaleza. Es a través de la medida que nosotros podemos identificar cuáles son las leyes de la regularidad con las que se comporta la naturaleza. Entonces es Wundt el que le impone a la psicología la necesidad de medir y pesar. ¿Dónde está? Dice Wundt, la experimentación es acompañada paso a paso por la medición. Medir y pesar, tales son los grandes medios de que se sigue valiendo la investigación experimental para alcanzar leyes precisas. Junto con el experimento, el peso y la medición entraron en la ciencia, pues son estos los que le otorgan un carácter definitivo. La medición encuentra las constantes de la naturaleza, esas leyes fijas que regulan los fenómenos. Entonces, Freud empieza su proyecto, digamos, al interior de este debate que surge en la filosofía y en la disciplina psicológica. Porque antes de esto, lo que teníamos era la llamada psicología introspectiva,
que se tenía que valer de los testimonios de las experiencias introspectivas de la gente. Entonces, para legitimar el carácter científico, había que transitar del método introspectivo al método cuantitativo, ¿sí? O sea, había que pasar de la descripción de experiencias fenoménicas a la medición de los propios procesos psíquicos. ¿Sí? Pasar a la cuantificación, digamos, ese es el meollo del asunto. Dice Wundt, nuestras sensaciones, nuestras representaciones, nuestros sentimientos son magnitudes intensivas que se siguen inmediatamente en el tiempo. Por tanto, nuestra vida interior tiene por lo menos dos dimensiones, lo cual implica la posibilidad de representarla en forma matemática. O sea, los fenómenos científicos de la física requieren de dos variables, digamos, para una modelización, para una representación formal, que es el espacio y el tiempo. En este caso, la psique pues carece de una espacialidad, no se puede ubicar en el espacio, solo puede definirse de manera temporal, y el giro genial que hace Wundt es apelar a la intensidad de los fenómenos psíquicos para proveer a la ciencia psicológica de su segunda coordenada y que permita realizar relaciones numerales. Entonces, a través de la intensidad, ¿sí?, de estas cantidades intensivas, Wundt inaugura lo que empieza a conocerse como la psicología experimental, como la psicología científica. Esta noción, por supuesto, fue muy criticada, particularmente por un teólogo alemán también llamado Edward Seller, apelando a dos aspectos. El primero es que, dado que la conciencia es la que examina a sí mismo la conciencia, habría un sesgo de relatividad, ¿no?, que sería relativa a la conciencia que examina. Y en segundo lugar, al hecho innegable de que el aspecto cualitativo de los fenómenos psíquicos no podrían ser susceptibles de medición, porque para que Wundt pueda medir esas intensidades, debe hacer un artilugio, hay un artificio, si se quiere, medio tramposo, para poder definir específicamente la capacidad de mesurar, ¿no?, de medir los fenómenos psíquicos. Y es que, dado que a la psique no se le puede acceder de forma directa, lo que sí podemos hacer es hacerlo de forma indirecta, ¿no?, a partir de medir los efectos que tienen estos fenómenos psíquicos en la conducta humana. En esta transición se genera este debate, caracterizado, les digo, por Wundt y Seller, y es otro filósofo físico alemán el que resuelve o el que logra zanjar el problema, Gustav Theodor Fechner, que va a ser uno de los ídolos de Freud, ¿no? Y Fechner lo que hace es ser el primero en formalizar, en lograr un modelo propiamente matemático que posibilite este proyecto wundiano, ¿no? Dice el autor, Gustav Theodor Fechner muere en el momento en el que el psicoanálisis freudiano entra en su fase de gestación. En ese entonces tiene la reputación de ser el fundador de la psicofísica, a la que otorgó sus títulos científicos en su libro Elementos de Psicofísica. En el momento en que Freud emprendía sus estudios, Fechner dedicaba un escrito más a ese problema. Aprovecha incluso sus últimos años para reanudar el combate a favor de sus ideas,
hasta 1882. Así, no se trata de referirse únicamente al periodo de fundación de la psicofísica. Freud comienza a escribir y a practicar cuando el viejo Fechner rompe todavía muchas lanzas por su concepción cuantitavista del psiquismo. ¿Cómo medir las sensaciones? ¿Cómo introducir en su forma matematizada más rigurosa la medición en la vivencia psíquica? Ese es el problema fechneriano. En base a, Weber había establecido que las sensaciones aumentan en cantidades iguales cuando las excitaciones aumentan en cantidades relativamente iguales. En base a esto, Fechner logra deducir la ley que expresa la relación general de la excitación y de la sensación, estableciendo que la sensación aumenta como el logaritmo de la excitación. Un logaritmo es un exponente que hay que elevar a un número específico que se le llama número base, con el fin de que se obtenga otra cantidad que está determinada, ¿no?, por otro número específico. Entonces, Fechner lo que hace es identificar la relación logarítmica entre excitación y sensación. Excitación del sistema nervioso y la sensación que abreva en la experiencia psíquica. Ese momento es acogido como el triunfo del cuantitativismo. Por fin se asignaba una relación constante y matematizada entre un dato físico y un fenómeno psíquico. Ahora se volvía posible pasar por un logaritmo de un fenómeno físico a un fenómeno psíquico. Así, Fechner ejercerá una considerable influencia en las pretensiones ulteriores de la psicología científica. Para la generación que entra en el campo científico en los años 80, Fechner goza de un prestigio notable. Entonces, Freud va a heredar, digamos, esta escuela, esta postura epistemológica respecto a la psicología, y de ahí, si se quiere, la necesidad freudiana por atender el principio de cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que Freud, una vez más, se acerca y se aleja. ¿Por qué? Porque lo que hace Freud es desligarse de alguna forma de la física del sistema nervioso para indagar en la especificidad psicológica del fenómeno. Entonces Freud va a trabajar con cantidades exclusivamente psicológicas que, al no poder ser susceptibles de cálculo, ¿no?, porque recordemos, este es un proyecto provisional, debemos limitarnos a evaluar el flujo de las fuerzas. Y aquí es donde anuda, digamos, un poco el problema. Pero lo relevante es ver cómo Freud, una vez más, hereda una postura epistemológica perfilada previamente y le da un giro para constituir o poner su sello original, ¿no?, y caracterizar así su propia teoría. Me gustaría leer un poco una carta que escribe Fechner, en donde da cuenta de cómo llegó a esta conclusión que me parece interesante, solo como curiosidad. Déjame ver si lo encuentro. A ver. Sí, dice, escribe Fechner: apegado desde siempre a la idea de una relación esencial entre cuerpo y espíritu, y representándome esa relación en forma de una doble exteriorización del mismo ser básico, se me presentó la necesidad, durante la redacción de un escrito que se apoya en esa idea, de hallar una relación funcional entre las dos manifestaciones, o, para decirlo en otras palabras, así como la física ha establecido las relaciones entre el color y la intensidad de la luz, entre la altura y la potencia del sonido,
Dependía de las relaciones físicas externas establecer el mismo nexo para las relaciones físicas internas, a las cuales la sensación se vincula directamente. Al principio atendí a las relaciones cuantitativas en la medida en que la física vuelve todas las cualidades dependientes de factores cuantitativos. Más tarde, dilucidé esquemáticamente ciertas relaciones fundamentales entre el cuerpo y el espíritu y entre los espíritus superiores e inferiores por la relación existente entre series aritméticas de orden superior e inferior. La idea de buscar la ley que expresa la verdadera relación de dependencia entre el espíritu y el cuerpo, en vez de una simple representación que explica bien algunas relaciones, pero sin alcanzar exactamente su fin, se impuso nuevamente a mi espíritu. Pero entonces, el esquema de las progresiones geométricas me llevó, por una serie de pensamientos un tanto imprecisos, la mañana del 22 de octubre de 1850, mientras estaba acostado en la cama, a hacer del crecimiento relativo de la fuerza viva la medida del crecimiento de la intensidad intelectual correspondiente. Luego se me ocurrió que si la fuerza viva del cuerpo puede ser representada por la suma de la totalidad de sus incrementos a partir de cierto valor inicial, entonces el alma adicionaría lo que le pertenece a los incrementos relativos del movimiento corporal. La intensidad psíquica puede considerarse como la integral de los incrementos psíquicos absolutos que pertenecen a los incrementos relativos del lado corporal. Así, la ley fundamental y su integral, la ley de medición, fueron halladas inmediatamente. Está un poco aparatoso, pero solo quería compartirlo. Me parece curioso siempre ver cómo los autores comparten la experiencia que viven a la hora de llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, Fechner es el que conquista, digamos, el campo de la psicología experimental o de la llamada psicofísica a partir de estas relaciones aritméticas y geométricas que él encuentra a partir de sus reflexiones de la relación entre, por un lado, los aspectos vinculados al cuerpo físico y por otro, a los del espíritu psíquico, ¿no? O a los de la psique humana. Entonces, este modelo, el que hereda Freud indirectamente, y sobre el cual se va a fundar la necedad de la cantidad. Por otro lado, está el tema de la energía, que bueno, es un temazo, porque una vez más recordemos Freud cuando habla de energía, habla de energía psíquica, ¿sí? La libido es una forma de energía sui generis que no se comporta o no se manifiesta o no se concibe de la misma forma que las energías físicas, sino que dada la imposibilidad de los modelos físicos para abordar las especificidades de esta forma de energía, tiene que pensarse desde otro ángulo propio de la psicología, que es lo que Freud inaugura y que a la fecha seguimos recibiendo como algo problemático al interior de las ciencias. Este energetismo, Freud lo va a heredar de Hermann von Helmholtz, que fue un físico y fisiólogo alemán, que lo que hace básicamente es extrapolar el principio de conservación de la energía a los sistemas fisiológicos, ¿sí? Como si hubiese también un principio de conservación de la energía biológica o en el sistema nervioso, vaya. Recordemos que el principio de conservación de la energía es también a su vez una extrapolación del principio de conservación de la materia que descubre la química, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese principio fue extrapolado a la energía, a la noción de energía. Igual, la noción de que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se va cambiando, va transformando, va adquiriendo distintas formas.
que fue realizado por un físico alemán, que es el paladín, digamos, del principio de conservación de la energía, que es Julius von Mayer. Mayer lo que hace es pasar del análisis de las relaciones mecánicas que caracterizaban la epistemología o la ciencia física al análisis de las fuerzas. Y es a partir de considerar la autonomía y la especificidad epistemológica de la noción de fuerza como algo que no equivale a la materia, como se inaugura la posibilidad de generar lo que hoy llamamos energetismo, ¿no? El energetismo es esta idea todavía común en los científicos contemporáneos, y de hecho ya es también una idea base de la cultura popular o de la cosmovisión vulgar, de que todo es energía. De que todo en última instancia es una configuración, una reconfiguración de la energía. La energía es la matriz fundamental que constituye todos los fenómenos físicos, todos los fenómenos de la experiencia. Todo se puede reducir a un análisis de energía, porque en el fondo todo lo que percibimos, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, son solo transformaciones de esa energía fundamental, ¿sí? Y esta idea de que todo es energía fue popularizada a su vez por un químico también alemán, que también hacía filosofía, llamado Wilhelm Oswald, que inaugura el partido energetista, ¿no? Dentro de la ciencia, porque se da también al interior de una querella más, ¿no? En un principio, esta noción pues fue polémica, generó mucha discusión, porque la tradición lo que buscaba era reducir todo a relaciones mecánicas de partículas puntuales de materia. Entonces, esta idea que en un origen olía a metafísica, a especulación filosófica, pues tuvo que atravesar todo un tratado experimental y matemático y filosófico para poder posicionarse como el nuevo paradigma de la ciencia. Y esto es muy importante porque vemos una vez más cómo estas ideas que a veces nosotros personalmente se nos antoja o las vemos como eternas, ¿no? Es decir, uno pudiera pensar que esta idea de que todo es energía, pues siempre se ha pensado así, pues eso no es verdad. Tiene un origen histórico concreto y de hecho es muy reciente, es muy nueva. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, otra vez, gracias a estos estudios históricos de la ciencia, vemos cómo esas ideas que se cristalizan en la mitología científica, pues no son eternas como se nos venden a veces, ¿no? Sino que son contingentes y aparecen en un momento muy específico. En este caso estamos hablando de la discusión de la física alemana a finales del siglo XIX a partir de autores bien concretos. Y a este energetismo se adhiere, por ejemplo, Ernest Mach, que lo vimos en la sesión pasada, que es otro de los principales paladines de la noción de que todo es energía. ¿Sí, Arnold? Oye, Cristóbal, de acuerdo a tus observaciones y lecturas y reflexiones, ¿cómo se cristaliza esta serie como de hipótesis a creencia? O sea, ¿cómo es que se permean ideas dentro de otras teorías, incluso sin saber que pertenecen como a otra teoría? No sé si me explico. Sí, ese es un tema muy interesante. De hecho, es un tema controversial dentro de la filosofía de la ciencia contemporánea y se trabaja también en los debates actuales de sociología de la ciencia.
Y bueno, hay muchas vertientes. Las más polémicas, les paso el dato para que lo revisen. Las podemos encontrar en dos autores contemporáneos, se podría decir, de filosofía de la ciencia, que son Thomas Kuhn, que su obra más trascendental y donde se pueden revisar más estos temas se llama La estructura de las revoluciones científicas. Se los recomiendo mucho. Es, digamos, un clásico de filosofía de la ciencia. Y el otro es Paul Feyerabend, cuya obra célebre se llama Contra el método, que es otro clásico, ¿no?, de filosofía de la ciencia. Son dos textos muy polémicos porque se acercan hacia el relativismo, o un perspectivismo, y que va en contra de esta idea de que de las ideas objetivas universales que llega la ciencia, y se contrapone a otras vías de investigación de filosofía de la ciencia que van más por esa orientación más dura, ¿no?, de la ciencia, que corresponden, por ejemplo, a Karl Popper, que es muy famoso, y a otro epistemólogo muy interesante que se llama Imre Lakatos. Es verdad que este relativismo, por ejemplo, en Paul Feyerabend sí que es radical. Paul Feyerabend lo que propone es un anarquismo epistemológico, y su principio es que todo vale, ¿no? Que, que el conocimiento son más bien estrategias de marketing, básicamente, y que las ideas populares dentro de la comunidad científica pues son esto, ¿no? Pues más marketing que en realidad objetividad, universalidad, etc. Obviamente es de los autores más criticados, que menos se toma en serio, pero tiene ideas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que en la historia de la ciencia se puede constatar, demostrar que las teorías siempre se desechan y siempre llega una nueva teoría que se asume como verdadera y que contradice las teorías previas, y es así un poco como el conocimiento evolucionando, ¿no? Entonces lo que plantea Feyerabend es, si en el pasado hemos descartado una y otra vez teorías para avanzar a través de teorías nuevas que contradicen las teorías viejas, ¿cómo podemos demostrar o cómo podemos tener seguridad o certeza de que las teorías de las que nos valemos actualmente igual no van a ser rechazadas? Y ese es un argumento interesante porque es verdad que no tenemos ningún... Bueno, hay propuestas, ¿no? Pero sería difícil o problemático epistemológicamente ofrecer ese fundamento, ¿no? Thomas Kuhn, a pesar de que es el que más famoso y que más del que más se valen para apelar al relativismo posmoderno en la ciencia, él mismo no le gusta, o al final de sus trabajos, resaltaba, ¿no?, que en este primer trabajo con el que se hizo famoso, La estructura de las revoluciones científicas, se podría intuir que él hablaba de un relativismo, pero no era algo que él mismo defendiera, ¿no? Entonces, en sus últimos trabajos sí que se puede ver más o menos una especie de pretensión de corregir esas ambigüedades que quedaron en esa obra, pero en ese texto lo que plantea es que existe una ciencia normal, o a lo que él le llama una ciencia normal, que es la ciencia que se dedica a llenar los huecos o a parchar las inconsistencias de las teorías que son revolucionarias, que vienen a cambiar una noción de una concepción más o menos de la realidad por otra que Kuhn les llama paradigmas, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que cuando un paradigma, a través del desarrollo de la ciencia normal, se agota
porque ya hay demasiadas inconsistencias y ya no se pueden resolver. Entonces de repente entra una teoría revolucionaria, que es lo que él le llama la ciencia revolucionaria, y entra en pugna con esta otra teoría y empieza a solucionar las inconsistencias de la teoría anterior, pero con la condición de hacer un cambio radical de cosmovisión, básicamente, ¿no? O a lo mejor lo estoy exagerando un poco, pero también para como compartirlo. Entonces, la ciencia revolucionaria lo que hace es posibilitar transitar de un paradigma científico a otro. Y lo que él dice es que, esto sí lo dice él, las teorías de un paradigma nuevo son inconmensurables con un paradigma viejo. O sea, que no se pueden comparar porque están dadas al interior de un esquema conceptual y casi cultural totalmente distinto. Entonces, lo que él dice es que la ciencia no va progresando, ¿sí? No vamos descartando teorías falsas, sino que vamos transitando a distintos paradigmas que van, digamos, permiten explicar o abordar problemas de una forma más eficaz que los paradigmas previos. Entonces, es a partir de esta pugna entre ciencia revolucionaria y ciencia normal que se van fraguando las modas o que se van afianzando estas ideas, que se van cristalizando las teorías en el desarrollo de la ciencia. Entonces tenemos dos perspectivas distintas pero conjuntas, ¿no? Que ofrecen, digamos, una serie de nociones de cómo esta se da, ¿no? A partir de marketing, dice Feyerabend, dice Galileo fue puro marketing y él explica ahí un poco en el libro cómo se da eso. Y por otro lado, pues a partir de estas pugnas, ¿no? Entre modelos científicos que lo que intentan es posicionarse como la vanguardia, ¿no? O como la ciencia revolucionaria, digamos. Por otro lado, está la tradición más conservadora, si se quiere, que sí que también ofrece perspectivas interesantes, que es que hay ciertas teorías que permiten explicar un abanico tan amplio de fenómenos y de una forma tan precisa que se vuelven populares, como es el caso de la relatividad general o la mecánica cuántica o la mecánica newtoniana, ¿no? La teoría de la gravedad de Newton permitió explicar fenómenos que se tenían que utilizar teorías distintas, ¿no? Por un lado la mecánica celeste y por otra la mecánica de cuerpos. Entonces, con la mecánica gravitatoria unificas o permites unificar estos dos ámbitos de problemas mediante una sola explicación más simple, más elegante y en ese sentido obtienes, digamos, eficacia y amplitud de la comprensión. Lo mismo ocurre con el electromagnetismo de Maxwell, que unifica las teorías del magnetismo y las teorías de la electricidad en una serie de 4 principios muy simples, muy elegantes. Y lo mismo ocurre con Einstein, ¿no? Que unifica la gravedad y el electromagnetismo. Y así sucesivamente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando encontremos una teoría que permita explicar, por un lado, los fenómenos de la relatividad general y por otro, los fenómenos que explica la mecánica cuántica en un mismo sistema, porque a lo mejor ustedes no lo tienen en el radar, pero estas dos teorías, que son la cúspide de la ciencia contemporánea, la relatividad general y la mecánica cuántica, pues en algunos puntos chocan, se contradicen o son incompatibles. Entonces lo que estamos buscando es una teoría que en física le llaman la teoría del todo o teorías de unificación, que ofrezcan una explicación más simple, más elegante, que posibilite dar cuenta de ambos
de ambos tipos de fenómenos que se dan en ambas escalas, ¿no? La mecánica cuántica para lo pequeño y la relatividad general para lo grande. Entonces, esto te lo digo yo, te lo aseguro, cuando lleguemos a esa teoría de gravedad cuántica, se va a popularizar y sin marketing o con marketing, se va a cristalizar y va a pasar de lo que sea que de ello implique, que reconfigure nuestra cosmovisión, se va a cristalizar. Entonces tenemos dos vertientes paralelas, ¿no? Una, digamos, más objetiva, que tiene que ver con la eficacia y la elegancia de las teorías, y otra más subjetiva o relativista, posmoderna, que tiene que ver más con el marketing, las estrategias políticas dentro de la ciencia, ¿no? De las pugnas de poder y demás. Yo, como siempre, apostaría a una postura intermedia, ¿no? O a buscar una explicación sociológica de la ciencia en donde confluyan estas dos vertientes. O sea, a mi gusto personal, la explicación sería algo que abreve de estas dos posturas, ¿no? O sea, hay algo de verdad en ambas. Entonces, una vez más, ¿no? Hablando de unificación, pues requerimos de una teoría de sociología o de filosofía de la ciencia que me parece permitiera incorporar los elementos que sean compatibles de ambas posturas. Pero más o menos por ahí iría el cuadro. No sé si un poco expliqué un poco por dónde iba tu pregunta. Sí, 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 completamente. ¿Tuvieras algo que compartir o alguna pregunta? Pues no, la pregunta que te hice fue pensando en que seguramente Freud, o imagino, que ignoró muchas fuentes y sin saber replicó o adoptó ciertas posturas que en su genealogía estaban, pero que nosotros ahora las podemos conocer gracias a, pues, a que podemos, o sea, que ha pasado mucho tiempo, pues, ¿no? Y que podemos ir a buscar las fuentes. Pero pensaba en cómo es que, o sea, cómo Freud hereda ciertas ideas sin darse cuenta él que son, pues, posturas como sin asimilar, ¿no? Simplemente tragadas. Bueno, en el caso particular de Freud, tenemos, por eso creo que no sé si fue la sesión pasada en la que hablé de este cuate como un ejemplo de intelectualidad. Tenemos lo opuesto, a mí me parecería, ¿no? Freud no, lo que no hace es precisamente tragarse las ideas, ¿no? Sino que sí estaba consciente, por ejemplo, este Oswald, que es el fundador del energetismo, lo invita a escribir en sus revistas, en su manifiesto de energetismo, porque ve en Freud ideas afines. Y Freud en un primer momento le seduce esta idea, pero, y de hecho sí acepta, pero al final nunca escribe el artículo, ¿no? Entonces, en muchos ámbitos sí que estaba consciente Freud de lo que estaba heredando, y eso es algo que creo que lo caracteriza como intelectual, ¿no? Que no era, digamos, un señor que heredaba ciegamente las cosas, sino que sí tomaba cierta reserva de algunos casos, y por otro lado lo que vemos, el producto final es una trituración de todo eso que hereda, ¿no? Es un desmantelamiento y al final genera algo totalmente inédito, nuevo, ¿no? Por eso esto de plantearlo como ejemplo intelectual, que les decía, más allá de que sus ideas, sus teorías estén equivocadas o hayan llevado a un callejón sin salida, esta característica de este señor de ser crítico de lo que lee y de reformularlo y replantearlo para proponer ideas originales, sí que me parece un ejemplo de intelectualidad. Lo que sí podríamos decir es, y que lo he dicho constantemente, que hubiese pasado si hubiese leído a otras personas, ¿no?
porque lo que es verdad es que pues, no pudo haber leído otras personas, porque esas eran las personas que estaban vivas y eran las ideas que estaban vigentes. Pero ¿qué hubiese pasado si Freud hubiese nacido un siglo antes o un siglo después? Hubiese leído cosas totalmente distintas y seguramente hubiese llegado a ideas distintas. Entonces, más allá de una lectura ciega o de tragarse sin cuestionar, que eso sí que lo vemos en muchos otros autores, ¿qué hubiese pasado si si ese mismo perfil intelectual hubiese trabajado con otras ideas de otras épocas? Eso sí que es algo que creo que, bueno, a mí siempre que reviso esos temas me da para pensar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si otro autor, si X o Y autor, hubiesen leído a otros cuates por el simple hecho de haber nacido ya sea en otra época o en otro lugar? ¿Cómo es que el contexto influye masivamente en las ideas que gestamos, ¿no? Y eso es algo que podemos constatar incluso en nuestra propia experiencia. Dependemos mucho de las ideas de los demás para generar nuestras propias ideas. Entonces es una muy buena observación porque sí que al final lo que hemos visto insistentemente en el seminario, en la parte genealógica, es que Freud hereda un repertorio muy delimitado, muy concreto de ideas, y es indiscutible que ese repertorio, como con cualquier otro autor, pues influyó y repercutió en la modalidad particular y propia del freudismo, si se quiere, ¿no? De la producción epistemológica del psicoanálisis. Entonces me parece un tema relevante y que tiene que ver con todos los modelos que hemos revisado en las tres coordenadas, ¿no? La tópica, la dinámica y la económica. En el caso de la económica, pues vemos cómo el imperativo cuantitativo de la cantidad, por un lado, y el, la, la, la noción de energía, por otro, van a constituir pues toda una coordenada que de alguna forma va a articular la superestructura teórica del psicoanálisis, que es la metapsicología. Creo que eso podría comentar respecto a eso último que dices. No sé tú qué alguna otra cuestión pudieras opinar. Sí, pues eso pensaba y mientras me respondías, pues recordé justo lo que nos has dicho, que pues Freud era un ejemplo de intelectual, ¿no? O sea, el vato era alguien muy, muy leído y, y no sé, creo que sería muy ingenuo decir que llegó accidentalmente a muchas de sus conclusiones, ¿no? Y a los mismos autores, creo, ¿no? Ajá. Porque, o sea, obviamente leyó mucho más, pero él tenía unos ídolos, ¿no? Es decir, había gente del gremio que también se acercó, que también exploró, pero, digamos, retomó las ideas que a él le parecían buenas, que tampoco quiere decir que porque a él le parecían buenas eran buenas. Eh, Esa es, digamos, la postura subjetivista, porque otro hecho que también es real, hablando un poco de lo que platicamos sobre sociología de la ciencia, es que sí que pudiera haber ahí algún aspecto afectivo, ¿no? Porque tuvo maestros y esos maestros le comunicaron directamente eh, ideas, ¿no? Hablábamos de Brooke, por ejemplo, cómo es el que lo instruye en la anatomía. Vale la pena pensar, creo yo, hasta qué punto la relación afectiva influyó en sus posturas y en sus decisiones epistemológicas, ¿no? Eh, que creo que, bueno, ningún ser humano podría escaparse de eso. Eh, no sé, creo que hubiera muchos puntos ahí en este aspecto genealógico que indagar. Y por eso, insisto, les sugiero mucho, lean estos textos. Son
son muy ilustrativos en ese sentido, ¿no? En el sentido de la historia de la ciencia, de cómo, pues de esto que hemos platicado, ¿no? De cómo se van heredando ideas, se van reconfigurando, cómo hay una política al interior de la ciencia, cómo hay bandos, posturas, como dice Feyerabend, ¿no? Hay marketing dentro de la ciencia. Todo eso es real y más allá de la supuesta o posible o verdadera objetividad de la ciencia, pues estos factores siempre están ahí presentes. Entonces, para estudiar psicoanálisis, metapsicología en estricto sentido, siempre es interesante y relevante ver esto, ¿no? Pues bueno, básicamente esta es la coordenada económica, ¿no? Cantidades y energías psíquicas y cómo circulan al interior del aparato psíquico a partir de sus leyes dinámicas, ¿no? De sus principios dinámicos. Con esto cerramos el círculo, ¿no? O ponemos el tercer círculo y ya tenemos ahora sí la exposición completa. Entonces, ahora cada vez que quieran hacer una exposición metapsicológica de un fenómeno, pues ya saben, ¿no? Tienen que hablar en términos tópicos, dinámicos y económicos. Tienen que hablar de sistemas e instancias, ¿no? Inconsciente, preconsciente, ello, superyo. Tienen que hablar en términos dinámicos, ¿no? Pulsión, mecanismos de defensa, represión, etcétera. Y también en términos económicos, ¿no? Procesos primarios, secundarios, investidura, catexia, energía libidinal, etcétera. Entonces, como clínicos, pues aquí tienen, digamos, un buffet de conceptos que ustedes pueden, de los cuales pueden valerse para dar cuenta de las afecciones o de los padecimientos o las vivencias que están experimentando sus pacientes o clientes, dependiendo de la corriente, como lo llamen. Y como meros intelectuales, pues hay un repertorio conceptual para pensar y problematizar el estado actual de la epistemología, ¿no? O del curso del saber. Con esto, básicamente, cerramos y concluimos el seminario. Ahora sí que abriría a conclusiones finales. No sé si alguien quisiera compartir algunas palabras para no ponerme yo muy sentimental y ahorita empezar a chillar. Alguien quisiera en esta última oportunidad compartir algo, ya sea de esta sesión o de las sesiones pasadas, de todo lo que hemos revisado, a lo mejor alguna especie de recapitulación o de... A mí personalmente me gustaría escuchar qué se llevan, ¿no? Si se llevan, si es que se llevan algo que pudieran llevarse de aquí para ya ir cerrando. Yo me llevo la claridad ante muchos conceptos que tenía por ahí revueltos y ya con el seminario pude ponerlos en su lugar y sobre todo ver un contexto de cómo todo se fue creando y seguir una línea de estudio y continuar estudiando sobre eso. Y muchas gracias, me gustó mucho y espero que se abran nuevos seminarios. Pues muchas gracias a ti, Luis. Me da gusto escuchar eso, que te lleves claridad. Ahí está la bibliografía. De hecho, les voy a pasar otra carpeta con libros que no vimos. Espero lean en inglés, porque en español casi no hay textos de estos. Pero les voy a compartir más bibliografía para que sigan estudiando. Y bueno, en general, creo que voy a dejar habilitado el grupo para ahí podemos seguir compartiendo cosas. Si llegara en un futuro a ver otro seminario, pues igual por ahí, en lo que descansamos un rato, pues ahí comunicarles. Pues muchas gracias a ti, Luis. ¿Alguien más quisiera compartir algo para
a propósito de la clausura. Sí, Cristóbal. Pues sobre esto mismo, que me llevo una perspectiva del estudio, del psicoanálisis y sobre todo de la cuestión de la filosofía de la ciencia, muy fresca de tu parte. Lo agradezco mucho porque yo de la filosofía de la ciencia, la verdad es que entendía poco, no tenía referentes adecuados con los cuales comenzar, y tampoco encontraba yo un paradigma con el cual con el cual yo sintiera ánimo como para enfrentarme a eso intelectualmente. Y ahora, pues desde esta perspectiva metapsicológica y lo que es, y su contexto histórico y todo lo que Freud hizo, la verdad es que ha sido muy padre todo eso. En cuanto a las ideas que se plantean aquí, pues yo soy alguien que necesito tiempo, necesito la reflexión. Entonces seguro que vuelvo sobre las lecturas. Estos 2 libros que leímos los voy a leer, al derecho y al revés. La cuestión, sí, todavía me quedan dudas, por supuesto, de cómo se articulan precisamente estos ejes epistemológicos, para, para poder aterrizar en un contexto formal la cuestión del inconsciente. Todavía lo tengo, lo quiero consolidar más, y pues es lo que voy a hacer. Perfecto, Gibran. Pues es cosa de trabajarle, ¿no? Hay que leer, reflexionar. Personalmente, pues ya considérenme ahora sí su amigo, ¿no? Su compa. Me pueden escribir en cualquier momento. Si buscan bibliografía o algo, podemos seguir compartiendo. Qué gusto también que te lleves, igual que Luis, claridad respecto a temas que espero estuvieses buscando. Y pues respecto a esto último, pues no queda más que seguirle estudiando, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar algo para ya ir cerrando? Yo. Por favor. Muchas gracias, Cristóbal. En muchos sentidos, como amigo, como alumno, como etcétera, etcétera. Creo que se sacía mi curiosidad por qué onda con lo de la metapsicología y la epistemología del psicoanálisis, independientemente del nombre tan Mamón. tan rimbombante, ¿no? Pero me parece que es un nombre justo pues para un discurso, para un campo de conocimiento que no es tan habitual, por lo menos para mí, ¿no? O sea, no conozco otro contexto, sea académico o independiente, en donde se esté tratando esto, así. Y se me hace muy chido haber sido partícipe, porque, pues como ya lo hemos reflexionado muchas veces, este tipo de espacios indies y undergrounds y alternos a la academia, pues permiten como llegar a unas reflexiones que a mí me parecen pues más interesantes y más enriquecedoras. Pues sí, muchas gracias, Cristóbal. No, Gracias por todo. gracias a ti, Arnold. Fue muy grato tus intervenciones y las participaciones. Y bueno, ya hemos creo platicado de sobra, ¿no? Sí. Respecto a lo que comentas de la necesidad de este tipo de espacios para reflexionar. Pues por mi parte, muchas gracias a todos. Digo, se terminaron desconectando varios, no todos culminaron ni terminaron. Se quedarán con la grabación. Ya para cerrar esta sesión y el seminario,
porque como les comentaba, esta ya es la última sesión. Voy a nada más leer un pasaje de Paul Laurence Ausson que me parece muy bonito y que creo que resume un poco el ímpetu del seminario. Dice, la metapsicología reactiva decididamente la importancia de la teoría, pero dentro del corazón mismo de la clínica. Como lo expresa bellamente Freud en una carta a Ferenczi, contemporánea de su metapsicología. Considero que no hay que elaborar teorías. Estas deben caer de improviso en la casa, como huéspedes a los que no se había invitado, mientras está uno ocupado en los detalles. Dicho de otra manera, dice Ausson, la teoría no es un conjunto de generalidades, es una necesidad imperiosa, pero que nace del seno mismo de los detalles de la práctica clínica. El ateorismo, la ausencia de teoría de la que da pruebas el actual movimiento, revela precisamente, a contrario, una total ausencia de sentido clínico y por consiguiente la necesidad de pensar el síntoma. Lo que es sorprendente en estos extraños psicopatólogos es la total ausencia de necesidad de huéspedes, lo que demuestra que su casa está vacía. Evaluada a la luz de la regresión que semejantes concepciones de la teoría y de la clínica representan, es posible volver a examinar la idea que la metapsicología misma fecha. Aparece incluso sorprendentemente joven frente a las repeticiones de estereotipos y prejuicios de las supuestas neoteorías, que resultan ser odres disfrazados, prácticamente desprovistas de vino nuevo. La metapsicología representa de esa manera no una disciplina arcaica, ni una herramienta perfeccionada lista para usarse. Se trata de un extraordinario recurso de pensamiento de la clínica, recobrado por el inconsciente, hasta la fecha en realidad no igualado. Representa una brújula para orientarse en el espacio del síntoma y para dibujar un espacio de la psique. La metapsicología representa además, como ya lo vimos, un movimiento espontáneo, inherente a su naturaleza de alguna manera epistémica, de expansión hacia las ciencias de lo colectivo. La metapsicología es intrínsecamente antropología física y social. Tal es su considerable ambición, sabiendo que ésta se reduce a introducir en todos esos campos disciplinarios la mediación del objeto faltante, inconsciente, haciendo con ello mismo mediación, al mismo tiempo universal y parcial, puesto que lo inconsciente es aquello que se omite en todas partes. Si las ciencias humanas se confirman como ciencia de aquello que le falta al humano, la metapsicología es su figura apropiada. Correlativamente, la metapsicología es un compromiso de racionalidad correlativo al compromiso del analista en su acto. No resulta exagerado afirmar que la metapsicología representa una especie de superyo teórico del analista. En cada momento de su praxis en que se plantea el problema de la inscripción en conocimiento de su real clínico. La metapsicología es la otra escena del acto clínico, la parte simbolizada de su real. La metapsicología es ese muy específico sentido, la decisión de entender correlativa a la ética de lo inconsciente. El mismo Freud recordaba la necesidad de un ápice faustiano para acercarse a esas cosas últimas. Dice, por último, existen entonces razones para apostar que el momento de llamar a la hechicera al rescate es siempre de actualidad y que ésta tiene todavía muchas cosas que decir respecto a las cosas últimas, a los grandes problemas del conocimiento y de la vida, captadas a través de lo real del inconsciente. Muchas gracias a todos. Un placer haber conocido a los que no conocía y espero hayan tenido una experiencia grata. Les paso la grabación por el video por si las quieren checar y en el canal están todas las sesiones por si quieren volver a revisar. Seguimos en contacto. Hasta la próxima, amiguitos. Vale, gracias, Cristóbal.
Genial, Cristóbal, muchas gracias. Sobres.